Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Alberto San Agustín. En este vídeo quería hablar sobre los síntomas de ansiedad y también cómo combatir la ansiedad, cómo mitigarla y cómo hacerle frente. En primer lugar, los síntomas. Los síntomas los podemos dividir en síntomas físicos, cognitivos o mentales y síntomas conductuales, o sea, de las cosas que hacemos. Los síntomas físicos son bastante conocidos. Son la sensación, por ejemplo, de opresión en el pecho o sensación de ahogo, a veces puede haber temblores, sudoración, puede haber dolor abdominal, hinchazón abdominal, a veces podemos tener mareos, sensación de cansancio, en fin, es una constelación de síntomas diversos que se pueden combinar. Después tenemos los síntomas mentales, que muchas veces son una mezcla de rumiación, preocupación, es decir, el estar dándole vueltas a cosas del pasado y preocupándose por cosas del futuro y estar dándole al disco rayado, ¿no? Y después tenemos síntomas conductuales que a veces son como conductas de inquietud, pueden ser tics, pueden ser también a veces incluso adicciones, de comer en exceso, de consumir sustancias tóxicas. En fin, toda una serie de conductas que a veces pueden llevar a tener problemas de relaciones interpersonales. O sea, es toda una constelación que hay personas que a lo mejor tienen más los síntomas físicos, otros más los síntomas cognitivos o mentales, otras veces más conductuales, o al menos son los que llaman más la atención, pero se combinan todos. O sea que es un conjunto de síntomas. Entonces, bueno, ¿y esto cómo lo abordamos? ¿Cómo lo tratamos? ¿O cómo podemos hacer para mitigarlo? En realidad hay diferentes abordajes y enfoques. En primer lugar, bueno, lo primero sería descartar que hay una patología orgánica, es decir, que tengas alguna enfermedad que dé estos síntomas y que no sean propiamente ansiedad, sino sean la manifestación de una enfermedad. Entonces habría que preguntarle o habría que investigar primero por el consumo de tóxicos, que a veces pueden ser consecuencias de este consumo de ansiedad, pero a veces es un círculo vicioso que es lo que causa la ansiedad. Un consumo excesivo de café, el tabaco, el consumo de alcohol o el consumo de otras drogas, pues marihuana, el cocaína, anfetaminas, éxtasis, todo esto pues puede dar lugar a ansiedad, ¿no? Puede perpetuar el problema. Después, bueno, bebidas energéticas, estas que a veces le meten mucha cafeína, taurina, en fin. Consumo a veces de, por ejemplo, el metilfenidato, el modafinilo, que son, a veces lo consumen ejecutivos o gente que quieren rendir mucho más de lo normal, entonces lo consiguen de alguna forma y al final lo que hacen es hacerse daño porque el cuerpo tiene un límite. También hay que preguntarle a la persona, o habrá que investigar o por pedir pruebas complementarias para descartar que no tenga problemas tiroideos. Sobre todo el hipertiroidismo es típico, a veces el hipotiroidismo puede también confundir. Descartar, por ejemplo, las anemias y, bueno, cualquier otra enfermedad, como por ejemplo en la diabetes, en los casos que hay hipoglucemias, investigar, o sea, bajadas de azúcar, investigar también los fármacos que toma la persona, porque a veces hay algunos, por ejemplo, si es hipotiroideo y toma tiroxina, si se excede, puede darle síntomas de hipertiroidismo, pero que es debido al fármaco. Entonces, hay que analizar esto. También habría que analizar, por ejemplo, si es un diabético, si está tomando unos fármacos que se llaman sulfonilureas o la insulina mismo, que le esté dando hipoglucemias porque lo esté tomando en exceso y le dé problemas. Incluso algunos fármacos antidepresivos pues pueden dar una sensación de nerviosismo. En fin, esto habría que investigarlo, esto lo tendría que hacer el médico. Y bueno, luego ya hay patologías o enfermedades más raras que pueden dar síntomas que nos confundan, pero que esto como digo, tendría que ser en la consulta y valorarlo con analíticas y con pruebas complementarias. Pero bueno, supongamos que descartamos todo esto y tenemos una situación de ansiedad, que es más o menos importante. Entonces, ¿cómo se aborda? Pues dependerá un poco de la intensidad, ¿no? Pues si es algo muy intenso, muy descontrolado, pues a lo mejor hace falta ayuda profesional, y normalmente lo que se utilizan para disminuir la ansiedad a corto plazo son los ansiolíticos, las benzodiazepinas, como el diazepam, el clonazepam, el bromazepam, todos estos que acaban en PAM. Luego, más adelante, si la persona está más controlada, pues se puede utilizar psicoterapia. A veces, al principio también, me he olvidado, se utilizan los antidepresivos. Lo que pasa es que el efecto no es a corto plazo, sino que tardan 2 o 3 semanas en hacer un efecto, ¿no? Hay diversos antidepresivos, no voy a entrar en ellos. Y por supuesto después la psicoterapia, que a veces es necesario al principio utilizar a los ansiolíticos o los antidepresivos y luego ya progresivamente
ir disminuyéndolos. Y con la psicoterapia la persona está lo suficientemente bien y un mínimo controlada como para poder trabajar con ella. En cuanto a qué se puede hacer o cómo se puede abordar la ansiedad, si es una ansiedad no tan intensa o incluso si es intensa, cómo se puede abordar o cómo la aborda un profesional, pues a veces habría que actuar a nivel del cuerpo. En el cuerpo podemos actuar a nivel de la relajación o a nivel de la respiración. Muchas veces lo que conecta más con nuestro sistema nervioso autónomo es la respiración, porque tenemos un cierto control voluntario y también está regulado por el sistema nervioso autónomo. Y entonces lo que se suele trabajar es la respiración diafragmática, que consiste en que cuando tú inspiras, inflas la barriga o el abdomen como un globo, como si tuvieras un tercer pulmón. Entonces lo que haces es que el diafragma es como una cúpula que tenemos a este nivel, lo que haces es movilizarlo más. Al movilizarlo más, movilizas más oxígeno y esto es un estímulo vagal que en realidad lo que hace es tener un efecto sedante o de relajación. A veces como la parte de la expiración, es decir, la salida del aire, lo que hace es relajar también, estimular el sistema parasimpático. A veces lo que se hacen es ejercicios de expiraciones prolongadas, ¿no? Inspiras y luego expiras de forma prolongada. A veces simplemente concentrándote en la respiración abdominal y centrándote es suficiente para tomar contacto con el momento presente y mejorar la ansiedad y poder seguir adelante. A veces van bien estos ejercicios que digo de expiración prolongada y a veces lo que se utilizan son ejercicios en los que se cuenta 1, 2, 3, 4, 5. La inspiración, se aguanta la respiración un poquito y luego se expira. Normalmente son ejercicios en los que la expiración es más prolongada, pero bueno, esto es más bien para establecer un ritual y muchas veces con una estrategia más simple de inspirar y luego expirar de forma prolongada es suficiente. Después de la respiración ya se pueden hacer cosas más elaboradas, como por ejemplo el actuar a nivel del cuerpo a través de la relajación muscular, ¿no? Porque normalmente cuando tienes ansiedad o un estrés excesivo tienes tendencia a contraer la musculatura cervical, a contraer la musculatura de los hombros, y unos síntomas que podemos tener, por ejemplo, es estos dolores cervicales de hombros, que creo que no lo he dicho antes, o dolores de cabeza en corona, ¿no? Como holocraneales por toda la cabeza, ¿no? Entonces esto es, si aprendes a relajarte, sobre todo hombros, el cuello, cervicales, y luego vas relajando las diferentes partes del cuerpo con diferentes técnicas, como por ejemplo las típicas son las de derivados de la relajación muscular progresiva de Jacobson, pero bueno, hay técnicas diversas, hay muchas técnicas orientales también, pero al final lo que hace efecto es la relajación muscular y muchas veces se combina con la respiración. Pues esto lo que hará que consigas estar cada vez mejor, ¿no? Que vaya mejorando, se vaya mitigando esta ansiedad. Otra forma de trabajar es, en el aspecto físico también habría que valorar la nutrición, habría que valorar hacer ejercicio físico, eliminar el consumo de tóxicos, en fin, lo típico de siempre. Después también, en cuanto a la ansiedad, es muy importante, que no lo he comentado antes, es el normalizar un poco la situación. Es normal sentir ansiedad ante determinadas circunstancias, que si te ocurren según qué desgracias, que no hace falta que las enumere aquí, sobre todo si son varias seguidas o que ocurren de manera simultánea. Lo normal, si eres una persona normal, es sentir ansiedad, porque es lo que toca. Quiero decir, si te despiden del trabajo, tienes problemas familiares graves, o fallecimientos, o no hace falta que explique qué tipo de problemas, que todos los podemos imaginar, es normal sentir ansiedad, es lo que toca. Entonces hay que aprender a aceptar esto tal como es, y que te vas a encontrar mal y vas a ir mejorando. Y además que en determinadas circunstancias el sentirse mal o el tener ansiedad no es una emoción negativa, sino que es una emoción adaptativa y es lo que toca en esas circunstancias. Y después también es muy importante que en esta sociedad tenemos un poco la idea de que te tienes que encontrar bien y ser feliz en todo momento, y todos tenemos fluctuaciones y tenemos diferentes niveles de ansiedad o
o de felicidad o de sentirnos bien, y que esto muchas veces está determinado por nuestra historia, por nuestras circunstancias, es decir, está determinado por nuestros genes, puede estar determinado por quiénes son nuestros padres, nuestra madre, nuestros hermanos en cuanto a la relación que hemos tenido con ellos, nuestros amigos, en los colegios que hemos estudiado, en los sitios en los que hemos trabajado, los colegas o la gente con la que nos hemos relacionado, sobre todo nuestros amigos, tanto en la adolescencia, la niñez, como posteriormente. O sea, todo esto son circunstancias, igual que el lugar geográfico concreto en el que has vivido, que condicionan cómo somos y cómo actuamos, y nuestra resiliencia, como se dice últimamente, o nuestra capacidad de ponernos ansiosos, de estar más tranquilos, de mantener la calma. Todo depende también de los modelos que hayamos tenido, ¿no? Entonces también es importante conocerse a uno mismo o a una misma para a partir de aquí poder manejar mejor la situación, ¿no? Porque lo siguiente ya sería actuar a nivel mental o a nivel de conducta. A nivel de conducta muchas veces consiste en aprender a ser mejor en nuestras relaciones con los demás, en aprender a manejar sobre todo las críticas, a manejar el rechazo, aprender o ser mejor en manejar el fracaso, que tarde o temprano va a pasar, aprender cómo abordar esto y conocernos y aprender a ser mejores cada vez en esto, o aprender a ser mejores en nuestras relaciones, como digo, con los demás o en nuestro trabajo en general, ¿no? Es un tema muy amplio que daría para hacer muchos vídeos para hablar de cada tema de estos en concreto, ¿no? Por ejemplo, el ejercicio físico también es importante, el aspecto de la nutrición también es importante, que deberíamos tenerlo en cuenta, pero bueno, doy una visión general y si quieres podemos profundizar en vídeos posteriores si interesa el tema. Y eso es todo, muchas gracias, hasta el próximo vídeo, dejo otros vídeos que pueden ser interesantes y hasta la próxima, un abrazo.